presento la literatura, que como un teatro de sombras hace aparecer y desaparecer las cosas a voluntad. El abuelo cree que la voz hace crecer a las cosas. Seleccionar no quiere decir restringir, sino todo lo contrario. Seleccionar significa valorizar. En casa le pusimos pepis a los zapatos, chulele al dulce de leche, a papillo al color del sol sobre un papel. Hablar de los textos es volver a leerlos. ¿Me recomendás libros? Lectura, libros y mediación. Leti, ¿me recomendás libros? Hola, Hola, ¿cómo andás? hola Ceci. ¿Cómo estás? ¿Bien vos? ¿Estás Yo como es de preparada? mañana estoy un poco dormida, pero dale, ¿me recomendás libros? Contá un poco, Leti, cómo sale esto, ¿de dónde sale esta idea? Bueno, bien de bien. En realidad nos juntamos, Ceci y yo, quien les habla Leticia, para compartir lecturas, para compartir recomendaciones de libros, porque surge desde ahí, desde esta continuidad de preguntas que nos hacen sobre recomendaciones de libros. Y bueno, por eso se llama este podcast ¿Me recomendás libros? Porque desde esa pregunta tan sencilla hay un montón de temas complejos que a nosotros nos atraviesan. Y por otro lado también nos apasiona. Y cuando vamos a hablar de cosas que nos apasionan, solo puede salir esto del disfrutar y de compartir con Ceci, que también es una apasionada de la selección y de la mediación. Somos unas cuantas apasionadas que andamos todo el tiempo buscando y compartiendo libros. Yo me pongo a pensar que hay preguntas como que se repiten. Por ejemplo, cuando piden recomendaciones de libros, ¿no? Cuando nosotros tenemos que responder por tema, por edad. Creo que, ¿qué libros para tal edad? ¿Qué libro para No me spoilees, la... la próxima era por edad. Claro, por eso, pero por eso. Tenés tema, tenés por edad, pero pará, y ahí tocaste otra que me parece que siempre aparece, es para una reunión de padres o para leer con mi hijo en la escuela. Me Mm. parece que esas preguntas siempre se repiten en las recomendaciones, ¿no? Me parece que es como repetitivas en ese sentido. Y bueno, y ahí, por ejemplo, con la edad, si querés abordo eso y si no, te lo dejo a vos, porque yo tengo ahí un ejemplo con la edad. No, dale, 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 dale. Yo, cuando Juan Martín, yo tengo un hijo que tiene ahora 12 años, pero cuando Juanma tenía 3 años, su libro favorito era este, La peor señora del mundo. Yo ya lo amaba este Exactamente libro. correcto como nos gusta. Pero él tenía 3 años y este libro, exactamente como dice Ceci, y además es un libro que en realidad no está recomendado para 3 años si lo googleamos, sino que es para 10 años. Entonces, ¿qué posibilidades le hubiera dado a Juan Martín si yo no se lo hubiera acercado, ¿no? O qué no posibilidades en realidad. Y eso me parece que después también lo que dice María Emilia, la edad del lector no es biológica, sino cultural. Y bueno, Juanma tenía esta experiencia a sus 3 años. Y después pasó que cuando tenía 7 en la escuela, eh, él fue a elegir un libro para compartir, para una feria del libro, que era, él le encantó Terror en la escuela, de Sebastián Pedroso, y él tenía 7 años, y lo que le dijeron es que era un libro para niños de 10 años, Ah, que claro, que en realidad consultaran en la familia si se lo podía llevar. Él vino con esta situación y me preguntó, mamá, quería comprar este libro, pero me dijeron que no porque yo tenía 7 y el libro es para 10 y terror en la escuela. claro. Bueno, no encontré la consulta por edad, que tengo millones, no la encontré, así que está, seguimos. Bueno, Yo pero quiero retomar algo, Leti. sí, dale.
quiero decirte que en realidad a mí me encanta que me hagan esas preguntas. O sea, estoy siendo capciosa. Me encanta que me hagan esas preguntas, porque en realidad una persona que me hace esas preguntas, ¿no? Cualquier persona que me pide que le recomiende un libro, en realidad está confiando en mí como referente y piensa que le voy a poder aportar algo interesante y además está pensando qué libro, ¿no? Entonces, Pero aparte por esto también estamos haciendo esto, Ceci, porque claro. sentimos que en realidad podíamos compartir más experiencias, más herramientas para poder seleccionar libros desde otros lugares, ¿no? Claro, porque en realidad me encanta la pregunta, pero me lleva, a veces siento a una perorata, comillas. Es como que empiezo, bueno, pero el libro no es un tema. Bueno, y acá le hice breve, pero a veces son audios largos, largos. Entonces digo, bueno, pero capaz que esos audios largos se podrían transformar en esto, ¿no? Que pila de veces es contigo, a veces es con Débora, a veces es con Laura, con otras amigas que estamos siempre, ayúdame a ver qué te parece, qué le respondo, ¿no? Bueno. Pero en realidad, Tal cual, porque esto es en red, es exacto, así. exacto. Y lo otro que me pasa es que me parece, por supuesto que un buen libro no es un tema, eso es como tipo base, así importante, grabado a fuego, pero además de que un buen libro no es un tema, un buen libro no se ciña a una edad, ¿no? Y después capaz que tenemos igual una tendencia a empezar como por el inicio, si es que hay un inicio, ¿no? Y por otra parte está el asunto de que justamente en el mundo de los libros que uno puede encontrar, ni que hablar en una librería, que yo digo siempre es como ir al Chuy, o sea, para encontrar eso que precisás hay que revolver mucho a veces, salvo en algunas librerías especializadas en literatura infantil y juvenil o librerías que no son especializadas, pero hay libreros que te pueden orientar, pero lamentablemente no son la mayoría. Entonces, salvo que uno vaya a un lugar donde hay personas, ¿no? que están muy consustanciadas y que conocen, es tanto lo que hay y es tan confuso porque incluso muchas veces usamos, como voy entrando en algunos aportes al tema de la selección, ¿no? Muchas veces, a veces uno dice, bueno, acá, recomiendo una editorial, recomiendo determinados autores que nos dan ciertas garantías, ¿no? Autores, ilustradores, que los consideramos autores también, o sea, recomendamos en función de la autoría del texto, de la autoría de la ilustración, de la editorial, que tiene un papel central, importantísimo, y algunas son súper recomendables, ¿no? Pero a veces no alcanza porque de repente, por ejemplo, si recomiendo un libro del Fondo de Cultura Económica, ¿no? Editorial respetable, con sus... Amo Pero no fondo. hay re pocos. De repente recomiendo, suponete, por ponerte un ejemplo, un libro que no tengo a mano, Cambios, de Anthony Brown, ¿no? Ah, Mucha yo gente tampoco lo que... tengo. o- Bueno, la peor señal del mundo es de fondo. pero es difícil de Bueno, Cambios y de conseguir. Anthony Brown. Te digo por qué nombré cambios, porque me pasan muchas consultas frecuentes, así súper frecuentes, son, suponete, un cuento que tenga que ver con, no sé, la mudanza, con el nacimiento de un hermanito, con... Y yo lo que digo es, bueno, a ver, te recomiendo cambios, ¿por qué? Porque es un libro álbum de calidad, ¿no? Porque hay una suficiente desafío, porque no se agota en una sola lectura, porque hay un montón de sutilezas. Hay capas de significados permanentemente en ese tipo de libro, ¿no? Y acá a mí me gustaría traer una cita de Fanuel de este libro. ¿Fanuel? A ver, sí, creo que sí, Fanuel Anand Díaz, es este. Más allá de la selección y evaluación de materiales de lecturas infantiles y juveniles, en donde dice la ilustración, la literatura infantil y juvenil es el capítulo, y habla del libro álbum y dice, em, ay, Bueno, mientras perdí la buscas, cita, yo sigo hablando mientras pero vos buscas la cita, ¿te parece? sí, por supuesto, pero yo en realidad lo que quería decir es esto, la importancia de las capas de Dale. significado que tienen este tipo de libro y la importancia del libro álbum, porque bueno, combina un montón de lenguajes y me parece fundamental eso que estás trayendo sobre
sobre esto de que, bueno, quieren libros, que recomendemos libros sobre esto de los cambios y cómo ese libro que no habla de cambios en general, sino de una situación particular, cómo lo aborda, ¿no? Discrepo, habla de Ah, todos dale. los. No, lo que quiero decir es que justamente el final es sorprendente por suerte, y eso es parte de lo que muchas veces miramos al elegir un libro. Que el final nos sorprenda es un elemento a favor. No es imprescindible ni tiene que estar siempre, pero es a favor. Pero para mí, Leti, Cambios, parte de lo que me fascina es que justamente refleja esa vivencia que todos tenemos ante los cambios. O sea, es como que algo, Claro, pero dicen, pasa por déjame algo. terminar la frase. A él le dicen que algo va a cambiar y él empieza a ver el mundo extraño, peligroso, ominoso, me saldría a decir. Empieza a percibir la realidad llena de peligros y no sabe qué, no sabe cómo, le parece, intuye, recuerda la voz del padre. Y esa vivencia para mí la tenés, por ejemplo, vas a cambiar, no sé, de trabajo y está todo bien, es para bien, te vas a una casa más grande. Cualquier cambio, aunque sea entre comillas positivo, uno siente eso, ese esposo. ¿Y dónde podré con esto? Entonces, por eso para mí Cambios está buenísimo como experiencia de vida. Pero dale, seguí que te interrumpo. No, porque no encontré la cita, así que seguiré, pero yo lo que quería decirte cuando empezaste a hablar antes de cambios, quería retomar eso, de que vos planteabas esto de cuando uno va a una librería que tiene este mundo de libros y de ofertas, ¿no? Y hoy en día mucho más, porque la literatura infantil es, si hablamos desde el campo comercial, es una de las áreas que más está, que prospera mucho más que cualquier otra, ¿no? Como industria. Sí, Entonces, bueno, a mí me parece que también eso nos dificulta muchísimo a los adultos, que somos quienes seleccionamos los libros para los niños, porque en general el libro es escrito por adultos, pensado por adultos, editado por adultos y seleccionado por adultos para que llegue al niño, ¿no? Es raro que el niño tenga esa oportunidad de, bueno, yo elijo mi libro, ¿no? Y siempre es como el último, ¿no? El último en la cadena del libro, el niño es el último destinatario. Pero sí quería como hacer énfasis en que siempre hay una parte en la selección intuitiva de cada uno, es personal porque tiene que ver con nuestras experiencias como lectores, eso siempre está ahí. Y por más que nosotros eh, nos guste como recomendar libros, no hay recetas. Vamos viendo también desde nuestros lugares. Sí, no hay recetas, pero sí hay parámetros y criterios que son universales y que también cuando vamos a buscar un libro, a seleccionar libros, nos paramos sobre ahí. A mí, por ejemplo, me gustan mucho los libros que nos desacomodan. Cambios es una de esas características, ¿no? Porque en realidad están abordando determinada situación, pero nos va descolocando a medida que vamos avanzando. Y eso a mí me encanta. Y una de las cosas que también me encanta cuando se selecciona el libro es el humor. No puedo evitar buscar libros que aborden el humor, pero desde esto del asombro, y desde, que también tiene que ver con sorprenderte y bueno, y descolocarte por ahí cómo hago esa situación o la ilustración también, ¿no? Entonces, bueno, eso quería como retomarlo. ahí va, que te Y desacomoda en oposición a lo previsible, porque por ejemplo, hay libros, millones de libros que hablan del nacimiento de un hermanito, de la mudanza, ¿no? Pero lo que te van a decir probablemente es línea literal, es fulanito se muda o fulanito tuvo una hermanita. Entonces, ahí es altamente probable, desde el título hasta el tipo de ilustración estereotipada, los niños son en general de cara redonda, ojos grandes y sonrisa, ¿no? Y ahí voy a otro, en un libro que es creado para resolver un problema, entre comillas, ¿no? Que ningún libro resuelve ningún problema, pero en general uno se encuentra con algo previsible y estereotipado. Yo una vez con unas estudiantes les decía, bueno, a ver, vamos a hacer el ejercicio y en la pantalla de la tele del salón puse elefante, ilustración infantil, ¿no? Y aparece, todos los elefantes son iguales, o niño, ilustración infantil. Si uno
mira lo que es, yo qué sé, el elefante Elmer de David McKee, el elefante de Keiko Casa, de cuando el elefante camina. Mira, lo Eh, tengo acá, Elmer. Y no, después tengo acá otro elefante, mira. el elefante de Bachelet. Ni que lo Entonces, hubiéramos pensado. No ni tengo que lo más hubiéramos elefante. programado. Ahí tenés lo que es el arte, o sea, las representaciones que se pueden crear con esa variedad, como dice Keta Pakovska, ¿no? Que el libro álbum es la primera pinacoteca, es el primer museo en la vida del niño, y cómo se sigue desvalorizando la ilustración como lenguaje narrativo, ¿no? Yo quiero leerte una cita, pero porque la encontré y viene al caso, y ¿qué es esta? Eh, Para, dos cositas antes, que el niño antes de leer las letras lee las imágenes. Ujú. Eso me parece que es una obviedad, pero como a veces nosotros, los adultos, tratamos a veces de la ilustración no es importante o es un complemento. O Y peor, entonces, anula la imaginación. Es un tal mito. Pero cual. Pero vamos bueno, a... avanza por ahí que yo pues tengo acá unos libros para compartir algo que vos dijiste al inicio de Dale, esta nos última desordenamos, pero dijimos participación. que iba a ser espontáneo. Así que está, si nos desordenamos. Por eso, hacé tu cita y yo después te quiero Dale. comentarte algo. Viste que acá en Marie Bonafé, ¿no? Ay, ese libro Psicoanalista, es maravilloso. junto a Que Cabré, Osea no traiga esos libros, por favor. Ese libro acá no está. pedido, un pedido. Bueno, acá Marie Bonafé en los libros, eso es bueno para bebés, esta colección que creo que el curador es Daniel Golding, ¿no? O sea, es una Sí, sí, referencia sí, en sí. materia de teoría de literatura infantil. Hay un capítulo Ágora es la colección. divina, es hermosa. Hay, Sí, hay un capítulo creo que es Ágora. que se llama Los demonios de la rentabilidad, ¿no? Los demonios Ah, de la rentabilidad. Y acá voy a leer una frase que va a este asunto de los libros para y por qué nosotras militamos, comillas, contra los libros para promover la literatura, ¿no? Bueno, entonces leo una cita. La última moda en cuestión de rentabilidad consiste en poner entre las manos de los pequeños, sin darles a escoger, ciertos libros que se adaptarían a tal o cual momento preciso de su desarrollo y que se supone les ayudarían a resolver situaciones difíciles. Y acá cita a Michel Petit, que dice, ¿no? Que contaba la historia de Tarzán, que no se encuentra en ningún lado, y sin embargo, cómo nutre Tarzán la imaginación y la razón. Y el niño, incluso en edad muy temprana, tiene gustos muy activos y adaptados a sus necesidades. Ta, tengo otra, pero la dejamos para después. yo a colación con eso, que creo que también Silvana muy bien, quería mostrar estos libros que voy a contar una experiencia y que para mí son libros que para primera infancia, para los recién llegados, para dar la bienvenida a los que llegan, son maravillosos porque tienen ritmo, tienen sonoridad, la voz es protagonista y aparte también está lo que es la música, porque yo le digo los libros cantados, que es tomado de Yolanda Reyes, como ella plantea esto de que cuando su hija era muy pequeña, le decía, mamá, contame un libro, cantame un libro, algo así, yo no me acuerdo. Ella lo cuenta mejor, ¿no? Por supuesto. ¿Y qué libro crees? Esos que se cuentan en la piel, los cuentos cantados, ¿no? Y bueno, porque en realidad es este dedo encontró un huevito, este otro lo cocinó, como esos tienen una narrativa y se van apoyando de la oralidad. Y entonces me pidieron unos libros para niños de 2 años, nivel 2 años, que tuvieran musicalidad y elegí este de Estaba la rana, eh, Que llueva, que es una colección de Amanuta que es hermosa, que son colección bebé, y Lobo Estás. Son partes de la... Entonces cuando le mostré este libro, lo que me planteaba es que era muy hermoso, pero que podía asustarse con el lobo. Y en realidad, si observamos las ilustraciones y el juego que les encanta a los niños de esta edad, eh, no hay susto. Y por otro lado, al finalizar, el lobo no se come a nadie, sino se come a los pastelitos, ¿no? Entonces, esto también del adulto que lo censuró, que bueno, es respetable, pero también poder valorar también de dónde parte el libro. O que llueva, por ejemplo, porque podría decir la vieja está en la cueva, se puede asustar por la oscuridad, que fue lo que me planteó,
esta persona, y yo le decía que era el gato que estaba en la cueva, porque además la editorial decidió poner el gato está en la cueva, no la vieja, y no hay ninguna cueva, pero entonces ahí ya tenía esto de el adulto que decía, le va a tener miedo al lobo, le va a tener miedo a la cueva, y por último estaba la rana, que es una belleza. Los niños, además, estos libros, que eso es otra cosa que me parece fundamental. A veces es dejar ver qué pasa con los niños, ¿no? Cuando nosotros les compartimos estas lecturas. Porque eso también tiene un poco el rol de mediador. Este podcast nosotros queremos hablar de selección de libros y también el rol del mediador, ¿no? Cómo nosotros acercamos esos libros a los niños, cómo somos puente entre los libros para acercar a los niños. Y Y bueno, lo algunos que quería líos, decir. Leti, perdón, un paréntesis, algunos líos porque, por un lado, problematizar, o sea, meternos en esos Claro, líos, porque por un lado, todos somos mediadores cada vez que acercamos libros a niños y niñas, o sea, padres, madres, abuelos, educadoras, psicólogos, técnicos, profesionales, somos mediadores porque estamos en el medio acercando libros a niños con la intención de justamente compartir lecturas u otras intenciones, pero al mismo tiempo mediar, bueno, no es algo liviano ni fácil y es algo que que requiere, por ejemplo, también un pienso y tomar la experiencia para poder mejorar la mediación, para poder estar permeables a lo que nos va pasando en el encuentro concreto con niños, niñas y adolescentes. Ceci, ahí me gustaría decir dos cosas, en realidad, ¿no? Esto de que vos lo dijiste ayer en un intercambio, ¿no? Me parece muy importante. Mediar es sumamente importante porque es generar las condiciones para que la lectura de textos tenga lugar, y esta es una definición que tomo de Felipe Munita, y vos también transmitiste ayer en este encuentro, en este intercambio, que vos decías, a veces se abordan temas complejos y se banalizan. Y me parece que ahí también es una cosa muy medular, porque en realidad eh, acá no hay ningún tema complejo, ahora sigo con esta de la rana, pero a veces cuando se aborda como cambios, aborda un tema complejo, por decirlo así, y no está banalizado Mm. el abordaje. Y creo que eso también está buenísimo para poder retomar en otros encuentros. Claro, está Y banalizado cuando siempre termina bien, cuando es lineal, cuando no hay capas de sentido a seguir descubriendo, No, el niño estaba muy celoso, pero sentía que no lo querían más, ¿no? Los regalos eran para el bebé, pero después se dio cuenta que era más divertido tener un hermanito y tener con quien jugar, y entonces son recompinches y terminan todos felices. Hay un libro que no lo tengo acá a mano, pero que cuando mis hijas eran chicas, que tienen 26 y 29, o sea, hace un montón, para mí era un libro así diferente en ese sentido que se llama Y llegó Eric, no lo conozco. De Tim Mas, ay, no me acuerdo ahora los autores, está mal esto, pero bueno, disculpen, después lo busco, que justamente terminaba de manera circular. Era como que, bueno, cuando al final se amigaban los hermanos, llegó Alice, ¿no? Primero llegó Eric, le desbarató la vida, ¿no? Le movió todo. Y bueno, me encantaba esa colección, porque en realidad había algo de que había. El problema volvía a repetirse, porque en este caso porque venía otra hermana, pero por ejemplo, Cambalache, ¿tá? De Care, ¿no? Que siempre lo pongo como ejemplo de un libro que va por un. Hermoso libro de Caré. Claro, que es como que el niño hace, el niño, Carolina, que es la cocodrila celosa porque nació un hermanito bebé, que se babea y que la molesta y no sé qué, ¿no? Que va a cambiarlo a una tienda de cambalache, le dicen, una tienda de segunda mano, sería una cosa así, ¿no? Un trueque, va a hacer un trueque con su hermanito y bueno. Y todo lo que pasa te sorprende, no hay nada que esté dentro de lo previsible. Y es súper juguetón. Dijiste que el humor te gustaba. Yo quiero decir una cosa. El humor. Pará, porque quería terminar con Estaba la rana. Dale. Porque cuando yo ofrecí Estaba la rana, y ahora retomamos lo del humor. Cuando yo ofrecí Estaba la rana, lo que me planteaba, que es un libro que es súper exitoso con los niños, porque implica un montón de desafíos en la lectura, porque no es una lectura que sea solo mostrar la imagen y ya está. El niño
incorpora un montón de elementos con este libro, ¿no? Bueno, al final, porque el cuento es, estaba la rana cantando bajo el agua, el cuento, la canción, la poesía, y cuando el gallo salió a cantar, vino el gato y lo hizo callar. Y hace esto, shh, lo hace callar así, shh, porque acá está bien claro que se pone el Sí, dedo delante de la boca. sí, Todos hacen eso. sí. Entonces, al finalizar, el libro es el niño que también lo hace callar. Y lo que me manifestó esta persona, lo que me dijo fue, no me gusta porque hacen callar a los niños. Ah, Y lejos, lejos este libro, porque al final termina que todos están durmiendo, ¿no? Están en el silencio, o sea, también está como en esto acompañar el sueño, el ingreso al sueño. Entonces, bueno, como también desde la mirada adulta interpretamos, y para eso nos gustaba compartir con ustedes todo esto, porque como nosotros a veces no nos damos cuenta, y eso también tiene de trasfondo el concepto de lectura, de literatura y de infancia, cuando estamos compartiendo y seleccionando como mediadores libros para leer en voz alta a los niños y a las niñas. claro, Bueno, eso era que eso. dijiste central lo tenía como algo que no podíamos dejar de decir, ya lo dijiste, justamente que es qué representación de infancias tenemos, o sea, incluso cuando son destinatarios concretos, quiero decir, incluso cuando le voy a leer a ese niño o niña o ese grupo de niños y niñas, tengo una noción de lo que precisan o de lo que quiero ofrecer. Y eso es muy válido. O sea, otro de los elementos por los que es complejo recomendar, que era, bueno, capaz que eso viene un poco después, pero después vamos a por qué es complejo recomendar, pero en parte es eso, es que en realidad necesariamente tenemos una representación o de qué precisan o de qué queremos ofrecer, y esas representaciones también pueden distar de la realidad, ¿no? Cuando viene un niño o una niña y te pide que le cuentes de vuelta tal libro y que se lo leas de nuevo, pero yo quería decir una cosa con Estaba la rana, que Y después quiero retomar esto, por esto sí, de que vos decís, la espera, representación de la realidad. Dale. esto porque me lo voy a olvidar. ¿Por qué no solamente no es un libro que invite a callar, sino por esto mismo que vos decías, de lo acumulativo, son como los cuentos de la chivita, digo yo, como la canción de la chivita, ¿no? Tomándola como un prototipo de la invitación a la repetición y la variación que funciona y que es un recurso tan lindo en primera infancia en especial, pero siempre que invita porque uno va señalando o van viendo a los animales y ellos van diciendo, estaba el gato, el perro, cantando debajo del agua. Cuando el perro salió a cantar, vino, no sé, el gallo lo hizo callar. Y los niños se suman ahí, naturalmente. No es que uno les diga, ahora decís vos, pero dicen, el perro, el gato, el gallo. Entonces, Y lejos lo que de les, hacernos callar, claro. participan. Y después cómo también haciendo la lectura de las imágenes, porque es acumulativo, como vos decís, se suma la rana, se sube el pez, ahora se va a sumar al gallo y esto lo anticipa, viene el gallo y ahora quién viene, y ahora viene el gato y después, y acá está, y ahora viene el perro, y ellos en realidad también acompañan con el dedo. Todo, Claro. la riqueza de este libro es maravillosa, es de Paloma Valdivia y Carlos Ballestero, que no lo dijimos, y es fascinante lo que generan los niños. Y yo retomando lo de la representación de infancia y de lo que nosotros seleccionamos para compartir con los niños y que puede generar en ellos o no, este libro, por ejemplo, a veces cuando uno lo recomienda, que es una belleza, es de 1963 y es como uno de los primeros libros álbum que empezaron a tener fuerza y sobre todo desde la mirada de infancia fue pionero. En realidad lo que a veces se plantea es que le van a dar miedo porque habla de monstruos y no queremos ofrecer miedo a los niños, y que no queremos tampoco asustarlos, ¿no? ¿Quién dijo que no Pero queremos ofrecer miedo a los niños? Es un no, mito. a veces cuando yo recomiendo este libro, pasa eso, que no me gusta darles miedo a los niños porque es de los monstruos y los monstruos los niños les tienen miedo a los monstruos. Pero que es como un preconcepto y por eso a veces tenemos que probar a ver qué pasa. Ningún niño que yo haya compartido este libro sale asustado de Sí, este libro, por ejemplo. Y miren, a mí, es un libro que sé que lo conoce mucha gente, pero miren las ilustraciones. sí. Son
fascinantes. Este es Max, el rey de los monstruos. Y este libro, que es un libro álbum y que no es un libro silente, pero acá no hay texto escrito. Y Ellen Dusty, por ejemplo, plantea que cuando llegamos a esta parte que es la fiesta monstruo, que son, acá empieza la fiesta monstruo y sigue avanzando, es raro que un adulto no le ponga música, porque es la fiesta monstruo, ¿no? Y siempre aparece una música detrás donde acá no nos dicen canten. Como Sí, eso también en esto de mediar, es el mediador el que le pone su impronta. Y vos cuando hablabas de esto de qué es lo complejo en seleccionar, por qué es complejo seleccionar, en realidad creo que la respuesta no es tan compleja, porque en realidad es porque intervienen muchos elementos cuando nosotros vamos a recomendar libros, que por eso no es fácil, porque esos elementos eh, se van combinando, ¿no? Y a veces decimos que no elegir los libros por la edad, pero nosotras, por lo menos en mi caso, hay veces que digo, bueno, no voy a compartir este libro con un nivel de 2 porque esto a mí nunca se me ocurriría, vuelvo a lo mismo, a la peor señal del mundo, llevarlo a un nivel de 1. Eso es, ahí está priorizando la edad, por supuesto. Pero bueno, claro. después empezás a hilar más fino, ¿no? Ya, pero capaz que lo estás leyendo con un niño y aparece, no sé, el hermanito que tiene uno y va a estar participando. Exacto. O sea, no, capaz que no lo llevas, no lo elegís pero sucede y bueno, como tantas cosas. No, te iba a decir que, entre paréntesis, que Y llegó Eric es de Gus Clark, de la colección Nube de Algodón de Tim Mas. Porque no me gusta Bien. nombrar un libro sin nombrar los autores, la editorial, y ahora lo encontré. Pero además que, claro, nosotros tenemos una noción implícita de infancia cuando elegimos, también una representación de lo que queremos ofrecer, de lo que les puede venir bien o lo que tenemos ganas, porque muchas veces es lo que uno tiene ganas. Yo te decía hoy, demoré porque no encontraba a Rosaura. Después está el asunto de con qué nos sentimos seguros y a gusto. Y eso ahí nos metemos en la complejidad de la selección también, porque nosotros podemos recomendar con mucha convicción un libro que evaluamos o que sabemos o que en nuestra experiencia está buenísimo, pero si la persona que lo va a compartir con niños o niñas no se siente a gusto, no va a funcionar, porque esto es, como dice Marina Colasanti, la literatura se transmite por contaminación amorosa. No porque todos los libros tengan amor, sino porque Ahí diste la tecla, Ceci, sí. uno pone Sí, diste amor la tecla. Yo en siempre, eso que hace. Y no no solo podemos contagiar lo que no tenemos. ¿qué? Que no podemos contagiar lo que no tenemos. Liliana Bodoc plantea que si yo tengo sarampión, no voy a contagiar el sarampión. Digo, perdón, voy a lo contrario. Voy a contagiar. Si yo tengo sarampión, voy a contagiar el sarampión. Y no, y en realidad, yo cuando planteo en los talleres sobre qué considerar al leer en voz alta, eso, ¿no? Nunca leer un libro que no nos gusta. Eso me parece fundamental porque en realidad es como que si no nos gusta, no vamos a transmitir eso mismo, que no O nos falta de apasiona. convicción o temor, porque yo te decía, ¿por qué no vamos a ofrecer miedo a los niños? Porque al revés, o sea, en realidad sabemos, y muchos autores lo dicen, ¿no? Mucho más lindo, como Graciela Montes, que dice, los grandes temas son siempre los mismos, a cualquier edad. No, los grandes temas son el amor, el desamor, el desamparo, el abandono, la pérdida, la muerte. O sea, eso que hace que algunos libros sean clásicos o se transformen en clásicos. Por ejemplo, Donde viven los monstruos es como un clásico contemporáneo, ¿no? Y bueno, de alguna manera, ¿por qué pervive? Porque además se vuelve como un código compartido. O sea, en general, cuando los niños se enamoran de Max, el rey de los monstruos, y que empiece la fiesta monstruo, a veces eso pasa a ser parte hasta de la jerga familiar. Que empiece la fiesta monstruo es como un código compartido, ¿no? En algunas familias. Gracias a Max y gracias a Maurice Sendak. Pero también está el asunto de que si nosotros recomendamos, por ejemplo, que lo hemos comentado un montón, vamos a, hay libros que uno dice, ¿qué libro tiene que estar en una biblioteca? Por ejemplo, de primera infancia, por poner un ejemplo, ¿no? Y sin duda pienso que nosotras las que estamos, ¿no? Siempre diríamos, no sé, vamos a cazar un oso, tiene que estar.
¿Por qué? Dirían los gurises, porque es todo lo que está bien, ¿no? Es todo lo que está bien porque es como que no hay nada de lo esencial que falte en este libro. Bueno, primero que retomando los que vos mostraste, que mostraste una colección de Amanuta, la colección bebé, que en general hay algunos que no me gustan, la mayoría sí, pero está esa cuestión de la Pero creo que es válido que haya libros que no nos gusten, o sea, porque sí, en eso es la riqueza. Si traemos a estas personas que nombramos, a claro, Débora, a Laura, a Lara, o sea, que sí, ojalá algún día puedan acompañarnos claro, también, ellas también van a tener sus sí, experiencias y sus gustos y van a plantear por qué sí o por qué no. Entre nosotras también hemos dicho, este libro que salió ahora en estos últimos meses, dijimos, este me encantó, no, a mí no, sabes que no. claro, Y tratamos como de enriquecernos de esas opiniones, y creo que eso es la riqueza del mediador, porque no estamos solos. claro. Y hay tanto libro, tanto material, que también eso nos ayuda. A hablar de libros nos ayuda a conocer esos libros. Bueno, eso que decía Cecilia Bashur también y que lo dice Adam Chambers. Hablar de los libros es volver a leerlos. Claro, tal Y cual. escuchar otras opiniones favorece eso de nosotros pensar, bueno, lo estoy viendo con otros ojos que no lo veía antes. Sí, Por eso después yo vamos, siempre recomiendo que padres o que madres y que docentes puedan eso, ¿no? Reunirse para compartir esos gustos y estos libros que nos interpelan también y que nos movilizan. y que no Perdón que te tomen un corté, Ceci. libro solo porque lo recomendaste vos o yo o cualquiera de nuestras compañeras, porque si no lo sienten, si no les llega, si no les mueve. Para mí un criterio válido es que a vos te mueva, o sea, que te mueva algo, que te genere algo. Ese algo puede ser agrado, desagrado, llanto, conmoción, porque a veces uno busca algo que te movilice desde distintos lugares. Pero espera, me voy en los temas. Quería decir, por ejemplo, Leti, que lo conocí por recomendación tuya, Sueños en el Jardín de Amanuta, de esa misma colección Bebé de Amanuta, para mí es un ejemplo precioso de un libro que he leído en sala de uno, ¿no? Digo, Ujú. por ejemplo, y que de repente, y con adultos, y de distintas maneras ha capturado el interés. Primero que tiene, me parece, como este juego con el doble las dos acepciones del soñar, ¿no? Sueño como expectativa, como algo que deseo mucho, y sueño como algo que soñé, pero además toda la ilustración es impresionante, bueno, es de Paulina Casas e ilustrado por Raquel Echenique, pero todas las ilustraciones tienen como el animal que está expresando su sueño y el animal en el contexto, en el paisaje, chiquitito, ¿no? Hay algo del juego entre lo singular y cómo se inserta ese elemento singular en un mundo más amplio, ¿no? Bueno, está. Pero con este libro me pasó que leyéndolo en sala de bebés, cuando trabajaba en espacio público, lo leí en sala de bebés y venían los bebés, se me subían arriba, ¿no? Ese es otro mito que hay que romper, que tiene que haber un semicírculo de niños quietitos escuchando. No, ¿no? Gabriela Mirza lo dice muy lindo y muestra hasta filmaciones de bebetecas donde los bebés se están moviendo, se están por ahí, capaz que algunos se acercan, pero se acercan, tocan el O están lejos y jugando te algo, pero están miran. súper atentos a lo que está pasando. Claro, o se te suben arriba y terminás con tres o cuatro niños arriba y Gabriela Milla es otra mediadora que también no nombramos así de las personas que nos ¿quién? encantaría, ¿no? ¿Quién? Claro que Gaby Sí, también es otra de las mediadoras que admiramos muchísimo y que sabe un montón también. sí, a mí me encanta recomendar, porque bueno, es muy conocida desde El Sonido de los Libros y ahora Casi Nanas, que es una belleza, salió el primer disco, es una belleza. Pero me gusta mucho recomendar que lean el blog Peripecias de una mediadora, que pone ejemplos, ejemplos escritos, aparte con mucha Y frecuencia. escribe precioso, escribe precioso. Peripecias de una mediadora, escena uno, vayan a leerlo. Pero déjame terminar lo que quería decir con Sí, dale. por ejemplo, me animo, porque bueno, no, dijimos que no íbamos a criticar, pero algo tenemos que poder decir de lo que no nos gusta. A mí, por ejemplo, el libro Empatía, de esta misma colección, me genera profundo rechazo, porque es todo lo contrario. O sea, empatía es toda la definición, encima tiene como tres partes y a mí me parece que justamente un libro que necesite definirte lo que es algo no es literario. O sea, no siento que los niños precisen que les demos colecciones emocionales, entre comillas, sí que se emocionen y que nos emocionemos. No que les ofrezcamos un libro que les defina la emoción. Ahí
siento que hay pérdida, que perdemos. Para otro capítulo, Ceci, las Vale. emociones, Bueno, libros, pero quería no, decir que libros es que una sobre colección, emoción. hay uno que no me gusta. Y déjame terminar de decir algo de Vamos a cazar un oso y ya te doy la palabra. En Sí, Vamos, tendríamos que ir cerrando, Ceci, me dale, parece, pero lo hablamos para habla vos. Ah, no, no, bueno. No, yo te quería decir que sería como un capítulo de libros, en vez de libros sobre emociones, libros emocionantes. Y con respecto a esto de que vos habías hablado, yo voy a retomar, yo te voy como siguiendo también de atrás, esto de que el libro que te emociona, el tema de literatura infantil de Fanuel, Anand Díaz, él plantea que la emoción puede tener diferentes manifestaciones, un poco lo que vos estabas diciendo. No se reduce a la emoción vinculada a la sorpresa, a la aventura, a la expectativa. Un poema puede emocionarnos por su fuerza o por la capacidad para crear imágenes. Una pieza de teatro puede emocionarnos por la carga dramática, pero también por el humor que despliega. La lectura de un buen libro puede emocionarnos porque el personaje nos conmueve, porque nos eleva en su mundo imaginario y nos hace creer la ficción, porque nos mantiene en tensión o porque nos seduce con su forma de contar historias. Y él lo que plantea, a mí me encanta esto de la prueba de la relectura. sí, Cuando un libro se aplica esto de poder leerlo muchas veces por las capas de significado que tiene y porque también las interpretaciones que son variadas y que a veces no se agota en una sola lectura, todo lo que tiene ese libro para darnos. Y eso es una característica de un buen libro. sí. Entonces, me parecía súper precioso eso que vos habías hablado de esto de qué es lo que nos emociona, qué nos moviliza, y bueno, el traer a Fanuel en esta charla. Estaba pensando que, bueno, Débora, que Palabras por Rulos recomienda siempre, que está bueno en las redes, y ahora Silvia, que no quiero dejar de nombrarla porque Silvia de Pájaro de Fuego, porque en realidad fue de su mano y juntas, y bueno, y sobre todo yendo a libruras, cuando las dos éramos docentes, educadoras, ¿no? Ella maestra y yo educadora en maternalito hace muchos, muchos años, íbamos a libruras, a elegir libros, estaba Ana María Babossi, ¿no? Nuestra gran referente, que de alguna manera es quien introduce el libro álbum y la literatura de... Referente nacional, creo yo, ¿no? O sea, no claro. es un referente nacional, Ana María, y que sé que hace, dentro de poquito va a estar dando una charla, No sé, pero le ahora preguntamos. no me acuerdo porque hubiera estado bueno difundirlo. Creo que es en Maldonado que va a estar, pero bueno, no Bueno, tengo la después lo información. difundimos, pero creo que iba a Paysandú dentro de poco, pero no sé. De todas Ah, capaz que era Paysandú, está, me no enredé. sé, no sé, capaz que también, pero lo que te iba a decir es que quiero decir dos cosas. A mí me pasó esto, yo cuando estaba embarazada de mi primera hija, me regalan, una maestra, amiga de mi padre, me regala 3 libros. Yo dije, qué raro, en ese momento, ¿no? Libros, con lo que falta para leer libros. Y me regaló Rosaura en bicicleta, que hoy por Ay, Hoy amo, por hoy es Rosaura. lo que me da seguridad en esta vida. Si estoy insegura, si le tengo que ir a leer libros a niños que no conozco, o una vez que fui a una feria de libros a hacer una actividad de formación y llegaron familias, tiré todos los libros, la teoría, los PPT y dije, Rosaura en bicicleta y ta. Lo que me da seguridad en esta vida es Rosaura en bicicleta. Me regaló Rosaura en bicicleta en el baño y me regaló también Vamos a cazar un oso. Y ahora lo entiendo tanto, porque cuando nace un niño es como que no existe otro regalo que se me ocurra más lindo y más necesario que una canasta o una selección de buenos libros. ¿Tá? Débora en Arrorró Libros para Crecer también la arma y ofrece, pero y vos también, y mucha gente hace elecciones hermosas. Pero quería decir que en ese momento me parecía como, pero con lo que falta para que lean. Y hoy por hoy es leer desde siempre, es desde la panza. Cuando vos decías, pusiste el ejemplo de los libros, pusiste el ejemplo de esta colección de Manuta, pero otro día hablaremos de colecciones destinadas a bebés, ¿no? El placer que tienen, y ahí ya vamos más a los niños pequeños, de reencontrarse en el formato libro, con eso que disfrutaron desde la oralidad, ¿no? Por ejemplo, a mí me da cosa mostrarlo porque a Débora no le gusta tanto, no tanto como a mí. Pero bueno, el huevito, por ejemplo, ¿no? Esto de poder decir, este puso un huevito, este lo cocinó, este le puso la sal. No es que es imprescindible. De hecho, jugamos más así con los dedos que con el libro. Pero muchas veces encontrar ese juego que conocen, esa canción con la que los arrullamos
para dormir, encontrarlas. El soporte libro, tal cual, Es tal un cual. placer enorme, ¿no? Encontrarse con Duerme Negrito. Hay por lo menos 3 ediciones hermosas. Esta, la de Pequeño, que es de Caré, la de Pequeño Editor y la de Paloma Valdivia, ¿de qué editorial es? De Liebre, De Liebre. Liebre Ediciones, De sí. Liebre. O sea, y bueno, Bueno, en realidad estuvo en Fondo de Cultura Económica, que eso está bueno decirlo, era de Fondo de Cultura y ahora lo tiene Liebre. bueno, yo creo que no puedo No, terminar sin leer algo, Leti, porque dale, yo nada, también tengo algo para dale. terminar de Bueno, un libro que aún no ha salido al mercado, pero wow. sí, 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 ahora te lo muestro, para ir finalizando. ¿Querés leer vos algo y después leo yo algo para terminar? Bueno, en realidad lo mío es muy cortito, es de este libro que se llama Trenza que trenza estrellas, que es de Alfonsina Storni, Juana Ibarburu y Gabriela Mistral. En realidad es de una editorial argentina, Oreja. Lo precisamos. Sí, está muy bello. Las ilustraciones son de Daniel Roldán y la selección de textos es de Laura Forchetti. Y yo en realidad lo que quería leer de este libro es la primer frase que acompaña. Cuando vos abrís el libro, tenés así y después viene. Lo digo porque para mí es como un mimo, me acaricia esta frase. En realidad es un poema, no es una frase, es un poema de Alfonsina Storni y dice así: ¿Sabéis de cosas bellas? Yo hace siglos que vivo trenza que trenza estrellas. Me parecía muy precioso para finalizar el encuentro de hoy y bueno, darte la palabra a vos, Ceci, para cerrar, ir cerrando. Bueno, pero no sé, capaz que cerramos así, porque No, pero lo dejamos no. para la próxima. ¿Está? No, nos dejas con las ganas, Ceci. Bueno, retomamos entonces con eso. Dale, retomamos la próxima con eso. Chao, Bueno, beso Leti. grande, Ceci. Un placer, ¿eh? Chao. Chao. ¿Me recomendás libros? Lectura, libros y mediación.